presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a esta hora a nuestro invitado Carlos Rodríguez, es investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, María Alejandra. Gracias por la invitación al Centro de Derechos Humanos a tu programa. Pues mucho interés de conocer su opinión, Alicia, acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con el anuncio del gobierno de los Estados Unidos sobre un nuevo programa para que los venezolanos migren legalmente a ese país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, mira, fue una medida que en efecto fue publicada el día de ayer en la página oficial del gobierno de Estados Unidos y, bueno, básicamente la medida lo que busca es un nuevo control migratorio para la población venezolana que está llegando. Ya sabemos en entrevistas anteriores que había concedido y ya todo lo que sabemos de los venezolanos que están cruzando el Darién, que están llegando desde México hacia Estados Unidos, que muchos pues lo están haciendo de manera irregular o por pasos informales. Entonces, esta nueva medida lo que busca es beneficiar a por lo menos 24,000 venezolanos para que puedan ingresar de manera legal y segura hacia Estados Unidos. Aquí hay una problemática con esta medida porque dice que venezolanos calificados para que vayan a Estados Unidos. Entonces, ¿qué se entiende por venezolanos calificados? Es decir, son personas que tienen algún grado de estudio, profesionales, profesores, entonces no sabemos a qué se refiere esta medida. Y también lo que se busca es eso, es una medida que establece que todos aquellos venezolanos que ingresen de manera irregular desde México hacia Estados Unidos serán devueltos hacia México. Entonces, claro, aquí está afectando primero la igualdad, el derecho humano a la igualdad, porque es decir, hay 24,000 que sí los va a permitir el ingreso, pero hay otros que no. Entonces, si son personas necesitadas de protección internacional, como Estados Unidos, es decir, Estados Unidos no debería impedirle el ingreso, sino que debería facilitarlo. A esto debemos agregar, María Alejandra, el contexto de México. México, ya lo hemos visto en ocasiones anteriores, es un país inseguro para la población migrante, no solamente para la venezolana, sino los procedentes de otros países como Haití, Guatemala. ¿Por qué? Porque en múltiples ocasiones ya estos han venido reportando abusos por parte de las autoridades policiales, militares y de migración allí en México, pero también sabemos que hay migrantes que han sido secuestrados, que han sido víctimas de extorsión por parte de grupos de delincuencia organizada que hacen presencia en México. Entonces, claro, México se torna como un país inseguro para la población migrante. Entonces, al tornarse como un país inseguro, obviamente van a querer ir a Estados Unidos a buscar esa seguridad que no pueden conseguir en México, pero tampoco pueden conseguir en su país, Venezuela. Entonces, claro, es decir, esta medida lo que hace es que cierra o impide el libre tránsito de la población venezolana y transgrede la resolución 218 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recomienda y exhorta a todos los países receptores de población venezolana a facilitar el ingreso y el libre tránsito de estas personas, ya que son personas que requieren de algún tipo de protección internacional, bien sea porque han sido perseguidos políticamente de su país o porque a lo mejor tienen condiciones de salud muy graves y lamentables que lamentablemente no pueden satisfacer en su propio país de origen. Entonces, todos los estados, entre los que se incluye Estados Unidos, todos aquellos países que son receptores de población venezolana deben garantizar este derecho, es decir, facilitar el libre tránsito de población venezolana, brindarle protección internacional. Esto pasa por integrarlos dentro de su país, darle empleo, darle trabajo. Pero no solamente es eso, María Alejandra, hay un punto importante con relación a quienes no son elegibles para beneficiarse de esta medida. Y una de las cosas que te dicen es que aquellos venezolanos que hayan sido expulsados de Estados Unidos tampoco no podrán ser elegidos o beneficiarse
de esta medida de ingresar regularmente a Estados Unidos. Es decir, no pueden ser parte de esos 24.000 que van a ingresar a Estados Unidos. Entonces, claro, es decir, si esa persona fue expulsada de Estados Unidos, fue devuelta a su país y hoy día quiere ir a Estados Unidos nuevamente porque necesita protección internacional, es decir, lo están persiguiendo políticamente en su país, entonces, ¿cómo hace? Es decir, allí estás vulnerando, eso pudiera representar una vulneración al derecho a solicitar asilo, que es un derecho humano. O sea, ahí tienes también un efecto, es decir, se torna un poco discriminatorio. Y no solamente eso, sino que la medida va mucho más allá. Es una medida que no solamente se aplica en el Estado americano, es decir, en Estados Unidos, sino que también tiene impacto en México, pero también en Panamá, porque expresamente la medida, una de las cosas que dice es que no podrán ser elegidos para beneficiarse de esta medida aquellas personas que ingresan de manera irregular a México o los que ingresan de manera irregular a Panamá. Es decir, que los que estén cruzando la selva del Darién a partir de ayer o desde hoy, ya no podrán no se podrán beneficiar de estas medidas. Entonces dejas a una cantidad de personas, sabes, a la deriva, que ya no saben ni qué hacer, o sea, se van a quedar en México, en un país que no representa seguridad para ellos. ¿Qué lleva esto, María Alejandra? Esto, es decir, lo que va a terminar conllevando es más migración irregular y mucho más riesgos para ellos. Es probablemente que podamos ver entonces más gente ahogándose en el río Bravo, redes criminales haciendo de la suya y siguen explotando o abusando de esta población sumamente vulnerable, porque son medidas totalmente restrictivas que impiden ese libre tránsito y el acceder a sus derechos humanos. Ahora yo le pregunto a nuestro invitado, porque bueno, ciertamente esta es una medida que no sabemos si será revisada, pero afecta la situación de tantos migrantes que ahora mismo se dirigen a los Estados Unidos. Lo que hemos escuchado de otras organizaciones defensoras de derechos humanos es, entre otras cosas, que no toma en consideración que los venezolanos vienen huyendo no solo de una crisis humanitaria, sino también de derechos humanos en nuestro país. Yo le pediría un comentario también en torno al cupo que se ha establecido inicialmente para estos venezolanos calificados que podrían tramitar visa en los Estados Unidos. Lo escuchamos. O sea, la medida, o sea, honestamente, esta medida, es decir, cuando te habla de venezolanos calificados, es decir, la medida ni siquiera es clara. O sea, ¿qué se entiende por venezolanos calificados? Van a ser aquellos que vienen huyendo por persecución política, van a ser aquellos que tienen algún grado de estudio, o van a ser aquellos que tienen alguna condición grave de salud que no pueden satisfacer dentro de su propio país, en este caso Venezuela. Entonces, ¿sabes? No hay claridad al respecto, la medida es como muy genérica, entonces todavía hay muchas cosas que aclarar sobre esto. Si bien es cierto, es decir, en un principio uno la ve, se torna como una medida que quizás, bueno, es beneficiosa va a beneficiar a futuro a un grupo de personas, a 24.000 personas. Pero es decir, es probable que va a dejar, no es probable, va a terminar dejando a mucha gente por fuera. Entonces, si por ejemplo, es decir, aquellas personas que son víctimas de persecución política van a poder entrar a Estados Unidos, solicitar refugio, no lo sabemos, porque honestamente, o sea, la medida tampoco lo dice, no aclara esos puntos, son cosas que... Pero lo que se sabe, perdón, doctor Rodríguez, lo que se sabe es que aquellos que tengan condición de refugiados en un tercer país, no calificarían para este programa, ¿correcto? Sí, efectivamente, eso lo dice la medida. Que dice que, es decir, aquellas personas o los que tengan residencia permanente tampoco pueden calificar para beneficiarse de esta medida. Si me permite, tengo que hacer una pausa para ir a publicidad, porque la pregunta, y usted ya en parte la ha respondido, es si decisiones de esta naturaleza resuelven el problema de fondo o van a, digamos, disuadir a millones de ciudadanos que están huyendo, insisto, de la crisis humanitaria y de derechos humanos que no se ha resuelto en Venezuela. Al regreso le pedí un comentario porque hoy han trascendido una cifra, ya veremos si la podemos contrastar en el futuro, que habla de más de 7 millones de seres humanos que han salido de Venezuela, y sería la nuestra la crisis
de migrantes más grande del mundo en este momento. Al regreso quisiera su comentario. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos en Conexión 750 hablando con nuestro invitado acerca de la crisis migratoria en nuestro país. Él conoce perfectamente el tema. Carlos Rodríguez, investigador de la Universidad Católica del Centro de Derechos Humanos de la UCAP. Y yo le dejaba un par de inquietudes, ya usted en parte ha respondido una de ellas, y esta medida va a disuadir a aquellos que están en marcha, incluso en el tapón del Darién ahora mismo o en cualquier país centroamericano, de, bueno, desistir de llegar a los Estados Unidos, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ya según algunas cifras, la venezolana sería oficialmente la crisis migratoria más grande del mundo. 7.1 millones de venezolanos habrían huido literalmente del territorio nacional. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, con relación al primer punto, la verdad resulta como complicado darte certeza de qué va a pasar, si realmente la medida va a disuadir que los venezolanos sigan cruzando el Darién y llegando a Estados Unidos. Lo que sí creemos es que esto no va a detener el flujo de migración venezolana. ¿Cuántos van a llegar? No sabemos. Hay población venezolana que va a seguir saliendo de nuestro país y no sabemos si realmente, cómo se va a seguir manejando el flujo. Voy a especular, voy a dar como unas especulaciones, y quiero recalcarlo así, son meras especulaciones. Es posible que con esta medida el flujo de población venezolana que llega hacia México o que cruza el Darién, que son los mismos que tienen intención de ir a Estados Unidos, es posible que ese flujo disminuya. Es posible que disminuya, pero eso no va a significar que se va a detener el flujo de población migrante y refugiada venezolana cruzando el Darién o llegando a México. Porque es decir, siempre van a haber personas que de alguna manera u otra van a tratar de llegar hacia México y allí contactar a algún traficante de personas, algún coyote que los pueda pasar hacia Estados Unidos. Entonces, eso es lo que creemos que puede pasar ahora. No tenemos certeza si realmente esto va
va a detener el flujo como tal, si va a reducir el flujo o lo va a aumentar. Lo que creemos es que es posible que se reduzca el flujo, pero no se va a parar. Eso es lo que creemos. Y con relación al último punto de los más de 7 millones de venezolanos que ya salieron, sí, ya las cifras ascendieron a 7 millones, nos hemos constituido como una crisis migratoria de la región, del continente americano, que lamentablemente, a pesar de todas las buenas intenciones que pueden tener algunos países como Colombia, con esta nueva medida que ha implementado del permiso para población venezolana, un permiso por más de 10 años, aún así continúa la crisis migratoria, continúa siendo una crisis que ha impactado al continente americano y que lamentablemente no se le ha dado la atención o la solución que se ha venido recomendando desde instancias internacionales. Los venezolanos siguen enfrentando problemáticas para insertarse dentro de la sociedad de estos países, es decir, siguen enfrentando barreras para conseguir empleo, para enviar a sus hijos a los colegios, para cotizar en el seguro social, para hacer vida dentro de estos países. Entonces, es decir, son 7 millones y lamentablemente la crisis continúa aumentando y las soluciones son muy escasas. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, porque yo insisto con esto, nadie habla de las causas. ¿Qué opina usted al respecto? Estamos hablando de más del 20% de la población de una nación que ha salido huyendo. ¿Qué puede decirnos? Alejandra, con este tema de las causas, desde el centro hemos trabajado en este punto. Mira, lo que hemos podido documentar desde nuestra institución, pero también lo hemos cotejado con estudios de otras organizaciones que han hecho entrevistas, que han hecho sondeos o encuestas a población venezolana que están en el extranjero. Y las principales razones por las que se van son, en un principio te decían falta de alimentos, en aquel entonces cuando teníamos la escasez de alimentos en Venezuela, otros por problemáticas de salud que lamentablemente no podían atender aquí, bien sea porque el personal médico se había ido, bien sea porque no conseguían los medicamentos, etcétera. Otros te decían que se iban también por la violencia, por algún temor de tuvimos personas que nos dijeron así, bueno, yo me vine de Venezuela porque me mataron a un familiar y eso fue lo que me impulsó a salir por razones de seguridad. Hay otras personas que también han señalado que, bueno, por razones políticas, porque a lo mejor los están persiguiendo, entonces tomaron la decisión de salir, que fue una decisión obviamente forzada, porque no están saliendo, es decir, no la planificaron, no fue voluntaria, no es porque ellos mismos se hayan querido. Entonces, las razones principales en las que sobresalen es esta, también pues la crisis económica que ha traído como consecuencia pues que la población venezolana, la mayoría hoy día se encuentra en una situación de pobreza, lo que ha traído pues un impacto negativo en el goce y disfrute de sus derechos laborales, de su derecho a un nivel de vida adecuado, etcétera. Finalmente yo le preguntaría acerca del devenir de esta crisis. Ya también ha adelantado usted algo, advirtiendo que, bueno, probablemente la salida de venezolanos no se va a detener. Sí preocupa, como lo han expresado, por ejemplo, organizaciones desde Colombia, la posición asumida por el gobierno de ese país, advirtiendo que supuestamente los venezolanos regresan al territorio nacional. En la práctica las cifras dicen otra cosa, al menos así lo advertían desde el Observatorio de Venezuela, Universidad de Rosario en Bogotá. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, mira, la verdad es que con este tema del retorno de población venezolana hacia su país, ahí hay un elemento muy importante a tener en cuenta, es que las condiciones para un retorno no están dadas. Es decir, las condiciones por las que muchas de estas personas se han ido en Venezuela no han cambiado en lo más mínimo. Y para que se pueda producir un retorno voluntario, seguro y digno, tiene que haber un cambio de condiciones en el país, es decir, que tiene que ser un país donde está bien, voy a retornar a mi país, pero allá ya voy a poder conseguir tener acceso a un empleo digno, no voy a tener temor de ser perseguido, voy a conseguir el acceso voy a tener acceso al sistema de salud, etcétera. Pero lamentablemente esas condiciones no están dadas. Ahorita, con relación a esas declaraciones que se dio en su momento, que señalaban de un supuesto retorno de población venezolana,
Es decir, no sabemos realmente si eso va o no va. Hasta la fecha no hay declaración de las autoridades, o por lo menos del presidente de Colombia, donde indique, mira, cómo se va a llevar ese supuesto plan de retorno, porque primero las condiciones no están dadas, y hacer ahorita un plan de retorno masivo de venezolanos en Colombia, eso puede traer una afectación a derechos fundamentales de población venezolana. No quiero dejar por fuera, doctor Rodríguez, el tema de la regularización. Usted mencionaba algo, porque durante la visita del secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, él también tangencialmente tocó el tema en compañía del presidente Gustavo Petro, habló o sugirió sobre una propuesta de distintos países, de la comunidad internacional toda, sobre todo los receptores de migración venezolana. ¿Qué expectativas tienen ustedes en lo personal sobre este punto en específico? Bueno, mira, ahí sí diría yo que, a ver, yo creo que más que desde nuestra institución, lo que creemos es que más que tratar de hacer tantas reuniones y tanta cosa, ahí es que buscar soluciones. Mira, tenemos el proceso de Quito, que fue un espacio político donde, mira, se pudieron haber logrado grandes acuerdos y lamentablemente, o sea, ¿sabes? No es mucho lo que se ha logrado para avanzar en una respuesta regional y coordinada a la crisis migratoria venezolana. Entonces, es decir, ojalá que los próximos espacios que vengan tengan ese enfoque, primero un enfoque de derechos humanos y de buscar solución a la crisis migratoria venezolana. Y eso pasa por lograr acuerdos de integración de la población venezolana, permitirles el libre tránsito por estos países a donde van a buscar protección internacional, regularización migratoria. Es decir, por darte algunas cifras, mira, al menos 7 millones de venezolanos han salido ya de nuestro país, o sea, están por el mundo. Y de estos 7 millones, solo 2.4 millones tienen algún tipo de residencia o tienen estancia regular reconocido. Es decir, que menos del 50% de todos los venezolanos que se han ido está regularizado. Entonces, esto es una deuda grande que ya es para que se le hubiera buscado una solución, y lamentablemente no lo han hecho. Y las recomendaciones las hay. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados exhortó a todos los estados que una de las prácticas que podían hacer para regularizar a población venezolana era pues hacer un reconocimiento colectivo de la condición de refugiado, como lo hizo en su momento Brasil. Pero Brasil ha sido el único que lo ha hecho, pero no, los otros países no se han sumado. Hay otros países que lo que tienen es medida restrictiva de no quiero más venezolanos, exceptuando también a Colombia, que es decir, esta medida de Colombia de integrar más a los venezolanos se puede tomar como un ejemplo, a pesar de las fallas y deficiencias que todavía puede tener. Pero lamentablemente otros países no los han tomado en cuenta. Y yo creo que lo que se debería es avanzar hacia eso. Hay que aprovechar esos espacios políticos y seguir haciendo trabajo de presión para ver si se logra algo. Carlos Rodríguez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatemos en esta parte del programa. Por cierto, las agencias de noticias están reseñando ya la devolución de la deportación, mejor dicho, de un grupo de venezolanos en el marco de esta nueva política o programa anunciado por el gobierno norteamericano, con rumbo a México. Habrían ingresado, entendemos, a territorio estadounidense de manera ilegal. Carlos Rodríguez, gracias. Nosotros vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope.
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Vicente Marcano. La inestabilidad social, económica y política de Venezuela en el siglo XIX no fue un ambiente favorable para que los dirigentes políticos crearan instituciones científicas y privilegiaran la actividad de los hombres de ciencia. Sin embargo, aún en ese panorama poco favorable, surgieron personajes de singular brillo intelectual como Vicente Marcano, que establecieron las bases de la investigación científica en nuestro país. Vicente Marcano nació en Caracas el 27 de octubre de 1848. Muy joven fue enviado a estudiar en la Escuela de Artes y Manufacturas de París. Al terminar sus estudios en 1869, regresa a Venezuela e improvisa un laboratorio con equipos que había traído de Francia. Aquí se dedicó a estudiar la composición de las aguas oscuras de los ríos, aguas de lluvia y aguas termales, los principios activos y los procesos de fermentación en frutas tropicales, entre otras cosas. En 1878, es nombrado miembro residente de la Sociedad Química de París y gracias a sus colegas franceses lograba que sus resultados se discutieran ante la Academia de Ciencias de París y se publicaran posteriormente en revistas de prestigio internacional. Escribió además los primeros libros sobre química producidos en Venezuela. Es por esto que Vicente Marcano es considerado el primer biotecnólogo y químico ambiental de nuestro país. En 1891, Vicente Marcano inició la organización de la recién fundada Escuela de Agricultura en Valencia, proyecto que su repentina muerte en 1891 no le permitió concretar. No obstante, Vicente Marcano marcó el inicio de la investigación química en el país. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa saludamos al diputado Omar González, diputado de 20 Venezuela en el estado de Anzoátegui. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Como siempre, muy grato conversar contigo. Un gusto conversar con usted y mucho interés de conocer la información que pueda compartir con nosotros acerca del impacto de las lluvias en esa entidad del país. Venezuela ahora mismo sufre las consecuencias de la onda tropical número 43. Se esperan 2 más. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Anzoátegui está en emergencia y debería ser declarado en estado de emergencia, ya que hay más de 1.000 familias damnificadas y esta medida debe ser tomada, yo diría, de inmediato, antes de que sea demasiado tarde y vengan las lamentaciones, como sucedió en Las Tejerías, en el estado de Aragua.
Aquí, 24 alcantarillas de las principales vías de comunicación se han desplomado, dejando incomunicadas poblaciones enteras. Varios de los más importantes ríos de la zona se han desbordado y han inundado vastos sectores poblacionales. Es el caso, por ejemplo, de Clarines, en el municipio de Bruzual, del estado de Anzoátegui, que se ha desbordado y ahí hay más de 500 familias que han perdido todo. Y en este momento están sus viviendas, las que todavía están en pie, inundadas por completo. Por otro lado, tenemos el caso incluso de Puerto La Cruz, donde poblaciones como La Floresta incluso han sido totalmente anegadas, así como también las zonas altas del municipio Sotillo, del estado de Anzoátegui. En cuanto a las vías de comunicación, hay poblaciones enteras que están incomunicadas, como Sabana Uchire, que es una parroquia del municipio de Bruzual. La propia capital del municipio de MacGregor, el Chaparro, está incomunicado, las carreteras se han desplomado, lo mismo que en las poblaciones cercanas a Boca de Uchire, como Boca de Chávez, que es una de las parroquias del municipio de entrada al estado de Anzoátegui. Es decir, a todas estas se suma que la conurbación norte, que lo conforman Barcelona, Puerto La Cruz, Guante y Lechería, están desde hace varios días sin agua. Las dos plantas potabilizadoras, la José Antonio Anzoátegui y el Rincón, están paralizadas porque aducen que la turbidez del agua les impide potabilizarla. Y no hay luz tampoco, entonces hay una población sin luz y sin agua. Y aquí estamos hablando ya de más de 1 millón de habitantes en las 4 poblaciones de la zona norte. La situación, te repito, María Alejandra, es de emergencia. Hay quebradas que amenazan con salirse, como es la quebrada La Culebra en Guanta, y el río Neverí, que atraviesa la ciudad capital, ya se ha desbordado en algunas parroquias, como por ejemplo Naricual, y ha inundado barrios enteros. Y mientras todo esto está pasando, lo más grave del caso, a mi juicio, es que el gobernador del estado, está gastando un dineral montando espectáculos y adornos de Navidad costosísimos, mientras la población está sin agua, sin luz, sin vialidad y amenazados por las lluvias que aquí en el estado de Anzoátegui están cayendo torrencialmente como hace muchísimos años no se veía. Ahora, hay datos concretos, diputado. Por ejemplo, de acuerdo a uno de los reportes de Protección Civil, al menos 190 familias en Anzoátegui se vieron afectadas por el desbordamiento del río Güere. ¿Qué puede compartir con nosotros sobre este punto en específico? Sí, esos son el río Güere, el río Aragua. Algunos descargan directamente a la cuenca hidrográfica de Lunares y otros al río Neverí. Ambos se descargan en el río, en el mar Caribe, pero a su paso están afectados. Por ejemplo, el río Aragua y el Güere están en los alrededores del Viñedo, que es una población entre el complejo industrial de José y la capital del estado. El Viñedo, la Ponderosa, la Orquídea, esas zonas son, ya nacieron anárquicamente con la llamada apertura petrolera y, han habido allí graves problemas de inundaciones. La verdad es que todas estas zonas han sido construidas de manera anárquica, no hay los drenajes suficientes y, ahí están las consecuencias. Por ejemplo, en Pico y en Peñalver, que está muy cerca de esos ríos, también algunas poblaciones han quedado incomunicadas porque las alcantarillas, te repito, 24 en todo el estado, se han desplomado y han dejado incomunicada. La carretera entre Anaco y Cantaura se desplomó por completo, de manera que queda solo una vía para poder circular hacia el estado de Bolívar y hacia el sur de Anzoátegui, el Tigre, el Tigrito, poblaciones como Pariaguán, Anaco. Estas poblaciones están sufriendo los rigores y no hay una respuesta ni de los alcaldes, ni de la gobernación, ni de los entes gubernamentales ante tal emergencia. Y siguen las lluvias. Lo peor es que siguen las lluvias torrenciales, acompañado de unos ventarrones de vientos huracanados que la población no tenía precedentes, ¿no?
la furia con que están azotando estas poblaciones, porque son aguaceros muy fuertes acompañados de vientos huracanados y tormentas eléctricas. Ahora, entendemos que producto del desborde del río Unare se decretó estado de emergencia en esa jurisdicción. ¿Qué tan grave es la situación en esta localidad, diputado? Sí, el río Unare, se desbordó en los alrededores de Clarines, es la capital de ese municipio, el municipio de Bruzual, y efectivamente, aunque hay que decir que se han publicado en las redes sociales fotografías de que pasó el puente que comunica en la carretera, la vía hacia Oriente, esa fotografía no corresponde al puente sobre el río Unare, alrededor de Clarines. Está al borde del puente, está muy cerca, pero todavía la circulación está abierta hacia Caracas, pero hay que monitorearlo porque ya se desbordó en alguna de sus partes. Por ejemplo, los altos de Clarines están inundados, el barrio Simón Bolívar de Clarines está inundado por completo y estas familias están esperando el auxilio de las autoridades y desde luego también de manera espontánea las organizaciones como las iglesias, tanto evangélicas como católicas, están trabajando como centros de acopios para atenderlo, así como también algunas organizaciones políticas que no voy a nombrar porque no creo que vale la pena hacer mención de algo tan trágico como el que está viviendo esta población. Pero lo cierto es que sí, lo declararon en estado de emergencia el municipio de Bruzual por el desbordamiento del río Unare y otras quebradas que son afluentes de este río muy importante en el estado de Anzoátegui. Es una cuenca hidrográfica que abarca buena parte del territorio del estado de Anzoátegui, son 200 kilómetros que tiene en su trayectoria al Mar Caribe el río Unare y atraviesa varios municipios de los 21 municipios del estado de Anzoátegui. Pero no hay, te repito, una respuesta, ¿no? Y lo que contrasta es el derroche que estamos observando. Si tú ves los alrededores de la gobernación del estado Anzoátegui, te sorprende el lujo de los adornos de Navidad, que no sabemos a qué responde todo esto, y tarimas para montar espectáculos y shows mientras la gente está sufriendo. Es una cosa que contrasta la tragedia que está viviendo los habitantes del estado de Anzoátegui con ese oropel costosísimo que están haciendo en show, en espectáculos y en tarimas. Diputado, tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. De eso quisiera referirme a lo ocurrido también en el río Guanape. Usted ha adelantado algo, inundó algunos sectores haciendo que las aguas siguieran su curso hacia la quebrada Murgua e inundaron la población perteneciente a la parroquia Clarines. Al regreso yo le pediría mayores detalles. Ya le doy la palabra para contestar. Ánimo. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
solución en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, conversando con el diputado Manuel González, diputado por Anzoátegui de 20 Venezuela, y yo le dejaba una inquietud sobre otro de los puntos afectados producto de las lluvias del paso de esta onda 43. Esperan 2 más, según ha dicho el INAME. En el caso del río Guanape, usted adelantaba algo, diputados, entiendo que se salió de su cauce, inundó algunos sectores, haciendo que las aguas siguieran su curso hacia la quebrada Murgua, y esto ha afectado a la población de Clarines. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Efectivamente, como te decía, la cuenca Lunares recibe los afluentes de varios ríos y quebradas que se han desbordado este año, ¿no? De allí el efecto de las inundaciones, no solamente las casas que están inundadas y la gente que ha perdido sus enseres, sus equipos electrodomésticos, su ropa, sus recuerdos, todo esto por las aguas de estos ríos y quebradas que se han desbordado, sino que también a esto hay que añadir los sembradíos y los animales de cría, el ganado. Recordemos que esta es una de las zonas donde hay la mayor cantidad de fincas y de crías de animales y de aves, que todo eso se perdió también, y después hay que contabilizarlo entre los daños terribles que están causando las lluvias en esta temporada. A propósito del manejo de la información, diputado, hemos comentado lo ocurrido, por ejemplo, con la tragedia de las tejerías, la imprecisión con relación al número de víctimas, desaparecidos y sobre todo los daños, la dimensión de los daños producto de las lluvias. En el caso de Anzoátegui, ¿qué puede compartir con nosotros? Salvo algunas informaciones oficiales sobre el número de personas afectadas, no se conoce mucho más. Lo escuchamos. Bueno, efectivamente, el gobernador es un periodista, ¿no? De hecho fue presidente venezolano de televisión y fue ministro de información en una época, si mal no recuerdo. Pero él ha hecho algunos videos reconociendo, después que la gente ha planteado y las fotografías y los videos de los vecinos, en este periodismo ciudadano que se hace a través de las redes sociales, ha emitido balances de la situación, y coinciden en parte la terrible situación de la vialidad, igualmente sobre el estado de emergencia en Clarines y en otras poblaciones del municipio Bruzual, entre ellos Sabana de Uchire, que es una parroquia muy importante que está aislada, y también las conexiones con el estado Guárico hacia Saraza. La población del Chaparro, que es la capital del municipio MacGregor, también está fracturada, no hay paso, y hacia Saraza tampoco hay posibilidad. De Aragua de Barcelona hacia el estado Guárico tampoco hay comunicación. Entonces, la respuesta, fuera de ese reconocimiento, que es un hecho inocultable, no hay una respuesta efectiva para solucionar esos problemas. Por ejemplo, incluso hasta en el propio zona norte, como es la avenida intercomunal, que es la espina dorsal que comunica a Barcelona con Puerto La Cruz y Guanta, así como Lechería, bueno, eso está a punto de desplomarse, porque no son huecos ya, son cráteres que hacen que es muy difícil el tránsito. Estoy hablando entre Puerto La Cruz y Barcelona. Entonces, yo como parlamentario de este estado, he estado denunciando de manera reiterada desde hace tiempo lo que estaba sucediendo con estas vías. Bueno, me dice, esta mañana justamente iba hacia la población de Guanta, porque estamos muy atentos a lo que al comportamiento de una quebrada que llaman La Culebra, que hace estragos cada vez que se desborda. Entonces pudimos ver por fin alguna maquinaria que está tratando de mejorar el tránsito entre Barcelona y Puerto La Cruz. Y en Puerto La Cruz hay una zona que llaman La Floresta, que es lo que se conoce acá como zona de expansión de Puerto La Cruz. Bueno, ahí el agua se afectó a toda esa población que ya tenía bastantes problemas precisamente por
la falta de agua y la falta de electricidad. Y ahora vino esta inundación tremenda que el propio gobernador reconoció que en esa localidad hay más de 150 familias damnificadas. Yo le preguntaría, diputado, también hemos comentado en este espacio el tema del mantenimiento, y algunos especialistas incluso se preguntan si tragedias como las ocurridas en Aragua, en las tejerías, podían evitarse. ¿Qué puede decirnos específicamente sobre el estado Anzoátegui? Lo escuchamos. Efectivamente, mucha gente podría pensar que es producto de la intensa cantidad de lluvias que está azotando al país, producto de las ondas tropicales, las tormentas tropicales, pero no es así. Es por la falta de mantenimiento. Esas alcantarillas, esos colapsos de las vías estaban anunciadas, así como yo le estoy diciendo que lo sano sería, antes de que ocurra una desgracia peor, que declaren este estado en estado de emergencia para poder tener los recursos necesarios, así como les mandan buques cargados de transformadores, de comidas, de todos los insumos a los damnificados de Cuba por la tormenta, por el huracán Ian. Bueno, también aquí en Anzoátegui está sucediendo una situación dramática. De transformadores no hay poblaciones enteras sin luz, no hay los químicos necesarios para que las plantas potabilizadoras le puedan llevar agua a la población, y desde luego no hay mantenimiento adecuado de las vías, que es lo que ha originado el colapso, yo diría múltiple, porque cuando te estoy hablando de 24 alcantarillas que se hayan ido por estos aguaceros, no es sencillamente una por casualidad, es por falta de mantenimiento. Y te digo, lo que contrasta y la población lo ha palpado, es que mientras esto está ocurriendo, los pocos recursos que puedan tener las alcaldías y las gobernaciones, en lugar de dedicarlos al mantenimiento de estas vías y el despeje de los cauces de los ríos y quebradas, bueno, lo están usando para montar espectáculos, shows, tarimas, y de esos alcaldes y el gobernador vive montado en una tarima. Se lo pregunto, diputado, no solo por lo que está ocurriendo ahora mismo producto de las lluvias, sino tomando en consideración que las ondas tropicales número 44 y 45 avanzan hacia el territorio nacional. ¿Qué puede decirnos? Bueno, esa es la ruta de estas tormentas tropicales, estas ondas tropicales y otras que se convierten en un huracán. Ellos entran, vienen por el Atlántico, impactan en primer lugar el estado del Tamacuro y las poblaciones que están frente a la isla de Trinidad, e inmediatamente entran al estado Sucre y llegan al estado Anzoátegui, y no es que para alarmar, pero de Anzoátegui se van para Caracas. Esa es la ruta, y luego siguen hacia el occidente hasta que se suben por el Mar Caribe para afectar a Centroamérica y las islas del Caribe. Es decir, que los aguaceros que nosotros estamos sintiendo hoy y que sentimos ayer, eso les va para Caracas. Y a veces toman fuerza, sobre todo cuando las aguas cálidas del Mar Caribe, que van justamente por la zona de José, Puerto Píritu, luego entran a Boca Uchire, la laguna de Gunares, y de allí suben hasta Caracas, y es cuando entran por fuera. Por eso es que los caraqueños dicen, cuando ven las nubes sobre Petare, ahí viene agua, porque esa es la ruta de estas ondas tropicales, de estas tormentas tropicales, de estos fuertes aguaceros que también ha afectado duramente a la capital de la República. Diputado Omar González, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, además compartir información valiosa sobre el tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con el impacto de las lluvias en el territorio nacional, específicamente lo que ha ocurrido hasta esta hora en Anzoátegui. Simplemente comentar, subrayar que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, ha asegurado que la onda tropical número 44 se encuentra, o se encontraba, mejor dicho, en el Atlántico Central Tropical, mientras la 45 ya avanza al oeste de Cabo Verde, en el continente africano, camino hacia la zona caribeña, y se espera que, de igual forma como ha ocurrido con la número 43, tengan o traigan consecuencias para nuestro país. Gracias. Nosotros nos despedimos.
Lo hacemos en nombre de Jaime Estares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Jeff Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio